Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que son vectores. No sé si alguien me puede dar una pequeña definición de lo que es un vector. Alguien que haya estudiado vectores que me diga, mire, un vector es esto y esto. Participemos, jóvenes. Vamos. ¿Qué es un vector? Alguien que tenga una noción de lo que es un vector. Dije, los vectores, los podemos representar con una flecha eh, y también nos ayudan con las magnitudes vectoriales. Bien, entonces algo interesante que dice la compañera es que los vectores los podemos representar con una flecha. Pues más o menos ya vamos agarrando la idea. Antes de estudiar vectores, eh, tenemos que tener en cuenta que lo que hemos estado estudiando a ciertas cantidades algebraicas, como el tiempo, la longitud, como decir 40 metros, 20 segundos, a esas cantidades nosotros le llamamos cantidades escalares. Lo que hemos estado estudiando son cantidades escalares. Entonces, estas cantidades únicamente nosotros necesitamos saber una magnitud y una unidad de medida. Voy a colocar acá unidad de medida. Si ustedes se recuerdan, perdón, de su curso de matemática 1, vimos lo que era el factor de conversión. Empezamos a estudiar nosotros que existe un sistema internacional para que todos hablemos el mismo idioma en cuestión de medidas, ¿verdad? Como decir 20 kilogramos equivale a tantas libras, ¿ya? O 20 metros equivale a tantos kilómetros. Entonces, esas eran cantidades escalares. ¿Por qué? Porque la cantidad escalar únicamente dice que necesitamos saber una magnitud. Entonces, la magnitud se refiere a decir, digamos, 30, va a ser la magnitud. Y decimos 30. Y su unidad de medida va a ser metro. Entonces colocamos acá metros. Entonces nosotros ahí tenemos una cantidad escalar. 30 metros. ¿Ya? Y eso es un escalar, 30 metros. O podemos decir también la magnitud sería 50 y su unidad de medida kilogramos. Entonces, 50 kilogramos. ¿Ya? Es un escalar, únicamente nos está diciendo 50 kilogramos. O también podemos decir 70 minutos. 70 minutos. Entonces únicamente establecimos 70 minutos. Y eso es una cantidad escalar. ¿Ya? Eso es una cantidad escalar. Únicamente necesitamos una magnitud y una unidad de medida. Ahora bien, más adelante ustedes se van a dar cuenta en su curso de física general que algunas mediciones físicas de los fenómenos físicos es necesario que para que nosotros comprendamos, además de una magnitud, una unidad de medida, también necesitemos lo que es una dirección. Y por consiguiente, cuando nos den una dirección, esto nos va a dar un sentido. Entonces, los vectores se diferencian de las cantidades escalares porque necesitan lo que es la magnitud y también necesitan su unidad de medida. Pero también necesitan lo que es una dirección.
necesitan una dirección. Por consiguiente, al momento de darle una dirección a una magnitud con su respectiva unidad de medida, le vamos a estar dando nosotros sentido, ¿ya? Le vamos a estar dando un sentido a esa cantidad. Entonces, jóvenes, ahorita en este curso únicamente vamos a establecer su magnitud, la unidad de medida casi no la vamos a estar viendo. Sin embargo, lo que vamos a ver es su dirección y el sentido. En este curso, la unidad de medida va a ser irrelevante, salvo en algunos problemas de aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a establecer en este curso que nosotros para representar un vector necesitamos su magnitud. Vamos a decir que su magnitud, le voy a colocar acá, magnitud, unidad de medida, dirección y sentido. Entonces vamos a colocar acá, magnitud, unidad de medida, dirección y sentido. Entonces, vamos a establecer un vector de esta forma. Vamos a decir que su magnitud es 30, cualquier número, 30. ¿Ya? Y su unidad de medida, como les digo, en este curso va a ser irrelevante, pero vamos a establecer fuerza. ¿Ya? La fuerza es un vector. ¿Ya? Es un vector que más adelante lo vamos a estudiar en física. Pero vamos a decir que es, y la fuerza en el sistema internacional se establece por Newton. Entonces vamos a decir 30 Newton con una dirección. ¿Y cómo vamos a establecer la dirección? La vamos a establecer con una medida en ángulos. Entonces vamos a decir con un ángulo de 30 grados. La dirección va a ser un ángulo de 30 grados. Y el sentido, ¿cómo vamos a establecer nosotros el sentido? Nosotros para ver el sentido tenemos que graficar ese vector. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Veamos, colocamos lo que ya sabemos, nuestro plano cartesiano y decimos que nuestra magnitud son 30 newton. 30 newton. Vamos a colocar acá. $30 newton. Entonces, jóvenes, el ángulo lo vamos a medir a partir del eje de las X, cuando nos den esta forma de establecer el vector. Entonces, vamos a decir que este ángulo tiene 30 grados, según nos dice acá. Entonces, el sentido, jóvenes, va a estar dado del punto inicial, que en este caso es 0,0, hacia donde llegue el vector. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el sentido. ¿Ya? Pero ese ahorita lo vamos a detallar. Entonces, nosotros en este curso casi va a ser irrelevante la unidad de medida. Porque lo que vamos a decir que un vector nosotros lo vamos a dar así. Tiene 20 de magnitud, coma, con un ángulo de 70 grados. Y ahí vamos a dar el vector. ¿Ya? Entonces, en este curso va a ser un poco irrelevante la unidad de medida. Únicamente nos van a dar la magnitud y el ángulo. Ya cuando lo grafiquemos, nosotros establecemos el sentido de ese vector. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Está claro? ¿Está claro la diferencia entre un vector y un escalar, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende la diferencia entre un vector y un escalar? Bien. Ingeniero, disculpe. Ajá.
Entonces quiere decir que los vectores siempre tienen que tener una magnitud, una unidad de medida, una dirección y un sentido, Así a es, diferencia de los del es- escalares. a diferencia de los escalares. Ah, ¿Ya? gracias. Bien, entonces, ¿hay alguna otra observación? Bien, entonces, ahorita vamos a empezar a establecer cómo es que nosotros vamos a empezar a establecer los vectores. Entonces, primeramente tenemos que establecer un vector a partir de dos puntos. Entonces, esto anote, esto es esencial. Vamos a empezar a establecer un vector a partir de dos puntos. Entonces, para esto, vamos a colocarlo el siguiente plano. Entonces, colocamos acá. Vean, pues, ¿cómo vamos a empezar a analizar los vectores de forma matemática? Tenemos X y tenemos Y. Por eso es que empezamos a ver funciones para establecer claro lo que es un plano cartesiano. Entonces, vamos a establecer nuestro punto. Si yo digo que el punto está aquí, jóvenes, ¿cuál va a ser el punto? Cero. ¿Cero qué? 0,0, ¿ya? Recuérdense, en el plano cartesiano, para establecer un punto, siempre tenemos que tener dos, ¿ya? En el eje X y en el eje Y. Va. Entonces, voy a decir que el punto 0,0 es mi punto inicial. Punto inicial. Entonces, recuérdense, vamos a empezar a establecer vectores a partir de dos puntos. Y voy a decir que aquí tengo 4 y aquí tengo 5. ¿Ya? Entonces, este punto, vean, este punto va a ser mi punto final. Entonces, si tengo 4 en X y 5 en Y, ¿cuál va a ser este punto, jóvenes? 4,5. 4,5, como lo establece ahí el compañero. Entonces, ¿cómo vamos a establecer? Miren los puntos. Aquí no, pues, no tengo muy buena para graficar bien o para dibujar o para escribir. Pero estos son paréntesis. Vean, los puntos están dados por paréntesis. 0,0 entre paréntesis, 4,5 entre paréntesis. Esos son puntos. El punto inicial y punto final. Vean cómo la diferencia entre los puntos. Quiero que vean esto. Un punto únicamente es un punto en el plano. Punto inicial, punto final. Entonces, si yo a partir de esto digo, establezca un vector a partir del punto inicial 0,0 y el punto final 4,5, ¿qué tengo que hacer? Únicamente tengo que hacer esto. Voy a decir que el vector es igual al punto final menos el punto inicial. Entonces ahí me va a dar un vector. Entonces, este vector va a ser igual a, vean pues, X final menos X inicial, coma, Y final menos Y inicial. Entonces ahora hago esto, cópienlo de una vez. Así establecemos nosotros un vector a partir de dos puntos. Recuérdese, un vector solo podemos a partir de dos puntos. ¿Por qué? Porque va a ser un vector inicial, o sea, va a ser el vector siempre tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Entonces, a partir de esto yo obtengo este vector. Ya, vean la diferencia. Vean la diferencia entre lo que yo digo que es un vector y lo que son los puntos. ¿Ya? Este es un punto, este es un punto. Si yo digo
Deme un vector a partir del punto final 4,5 y punto inicial 0,0. Entonces, esto ya se transformó en un vector. Punto inicial, la cola. Y punto final, la flecha o el sentido. ¿Ya? En el punto final va a estar dada la punta de la flecha, como dijo la compañera. Entonces, en el punto final se coloca el sentido de la flecha y en el punto inicial la cola del vector, así lo vamos a denominar. ¿Y cómo vamos a establecer cuál es el tamaño de este vector? Entonces, este vector va a ser igual a decir x final es igual a 4. Entonces, coloco acá 4 menos x inicial 0, coma, ¿cuánto es y final? Y final es 5 menos, ¿cuánto es x, y inicial? Y inicial, 0. Entonces es igual a 0. Entonces el vector va a ser igual a 4 menos 0, 4. 5 menos 0, 5. Entonces este vector es, el vector es 4,5. Vean la diferencia entre el vector. Entonces yo utilizo esta nomenclatura para decir vector 4,5, pero ya no utilizo paréntesis, sino utilizo este símbolo, ¿ya? Que parece una flecha, ¿verdad? Entonces vean la diferencia entre un vector. Vean de dónde salió este vector. Es el vector coma, es el vector 4,5. Es muy diferente a solo decir el punto 4,5. ¿Por qué? Este vector, ¿cómo lo representamos? Entonces vean pues, ¿cómo representamos este vector? Así, lo representamos de esta forma. 4 en X y 5 en Y. Y trazamos la gráfica del vector. Ahí trazamos nosotros. En cambio, el punto, si es un punto, vean la diferencia del punto. El punto es 4,5. Únicamente 4, 5 y colocamos el punto. Es muy diferente. Y lo que quiero ahorita en esta clase es que sepan diferenciar entre un punto en el plano cartesiano y cómo obtener el vector a partir de 2 puntos, ¿ya? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o hacemos otro ejemplo. Este es sencillo porque el punto inicial pues es 0,0. Es muy sencillo. No sé si hay alguna pregunta o hacemos otro ejemplo. ¿Podría realizar otro ejemplo, ingeniero? Bueno, entonces sigamos pues. Bien, entonces, vean pues, ahora vamos a hacer vamos a hacer el plano. Recuérdense, este tema es muy específico. Entonces, vean pues, tenemos este plano, X, Y. Entonces ahora yo voy a tener este punto. Voy a decir que aquí es menos 9 y aquí voy a decir que es 4. ¿Ya? Voy a tener este punto. Entonces este punto va a ser 4, menos 9. Y voy a obtener otro punto a partir de acá. Vamos a decir que tengo acá. Y voy a decir que aquí es menos 3 y aquí es, voy a decir que es 5. Vamos a decir. Entonces, jóvenes, no está muy a escala ahí, pero espero que se comprenda. Entonces, este es el punto 5, menos 3. Entonces, vean los puntos. El punto es punto 5, menos 3. Entonces, si yo les digo que este va a ser nuestro punto inicial,
y este va a ser nuestro punto final, ¿cuántos? A partir de estos dos puntos, donde yo digo 4, menos 9 es el punto inicial y 5, menos 3 es el punto final, determine el vector. Entonces, denme ese resultado. ¿Cuánto sería el valor de ese vector? Si este es su punto inicial y este es su punto final. Díganme, les doy ahí tiempo para que me den la respuesta. Denme 3 respuestas y ya lo realizamos. Voy a colocar acá la respuesta 2 y la respuesta 3. Gráficamente este vector les tendría que dar de esta forma. Como va del punto inicial este, va hacia este punto final. Entonces dijimos que en el punto final, la flecha y en el punto inicial, la cola del vector. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de este vector? A mí me dio menos 7,14. Menos 7,14 le da un compañero. ¿Alguien que tenga otro resultado? ¿Alguien tiene otro resultado, jóvenes? 1,12, ingeniero. 1,12. 7,4. Menos 1,12. Menos 1,12. ¿Otro compañero cuál fue el que me dijo? Menos 7,4. Menos 7,4. Bien, hay 4 respuestas. Eso está bien porque están participando. Entonces, hagámoslo y miremos cuál es lo correcto. Vean, pues, ¿cómo vamos a obtener este vector? Dijimos que el vector tenía que ser X final, ¿ya? X final menos X inicial. Así sería, ¿verdad? X final menos X inicial. Entonces, ¿cuál es el valor de X final, jóvenes? Que me lo digan. ¿Cuál es el valor de X final? ¿El 5? 5. 5. Y el menos el valor de X inicial. ¿Cuánto es el valor de X inicial? 4. 4. Muy bien. Coma, ¿cuál es el valor de Y final? ¿Será menos 9 o menos 3? Menos 3. Menos 3 menos. ¿Cuál es el valor de menos 9? Perdón, ¿cuál es el valor de Y inicial? Es menos 9, pero recuérdense que la ecuación decía Y final menos Y inicial, o sea, lo que nos diga Y inicial. Entonces aquí es menos 9, ¿ya? No le van a quitar el signo menos, porque ahí es el valor del punto, ¿verdad? Menos 9. Entonces, la ecuación nos pide menos. Y si el punto nos dice que en Y es menos 9, pues le colocamos el menos 9. Entonces, ahí ya solo operamos algebraicamente. Entonces,
el vector va a ser igual. ¿Cuánto es 5 menos 4? Va a ser igual a 1, coma, ¿cuánto es menos 3 menos 9, jóvenes? 6. 6. ¿Seguros? Pues si no, lo hacemos 6, acá. dije. Menos 3, menos por menos, más 9. 9 menos 3, 6. Entonces, coma 6. Ingeniero, ¿Ya? ¿Sí? creo que el 5 y el menos 3 están al revés. 5 menos 3. La X va primero, después la Y. Aquí, No, en la gráfica. aquí. Ajá, arribita el 5 y el 3. 5, 3. En los paréntesis. Ahí. Entonces aquí lo que dice el compañero es menos 3,5. ¿Ya? Entonces, 5 en Y, lo que dice el compañero, y menos 3 en X. Correcto. Muy bien. Entonces aquí lo estábamos haciendo malo, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahora tenemos que volver a hacerlo. Entonces, ahora, X final menos 3 menos X inicial 4, coma, X final, perdón, Y final 5 menos nueve. Entonces ahora sí, menos 3 menos 4 menos 7, coma, ¿cuánto es 5 menos 9? ¿Cuánto es? 14. 14. ¿Ya? 14 en Y. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Ya? No sé si estamos bien ahí. Recuérdense. ¿Ya? Ojo con la observación del compañero, ¿va? Entonces, siempre ahí tratemos de tener cuidado, ¿verdad? Cuando ploteemos nuestros puntos, ¿verdad? Entonces vean, este vector, a lo que quiero llegar es que este vector es menos 7,14 en esta gráfica, ¿ya? En esta gráfica. Si nosotros lo graficamos a partir únicamente que nos den este dato, entonces nosotros tenemos que decir menos 7 en X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 en Y. Vamos a hacerlo aquí. $14 en Y. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Bien, entonces establecemos el vector y el punto final quedaría acá. Y trazamos el vector. Y ahí está. Este es nuestro vector a partir de 2 puntos. Vean. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que un vector, jóvenes, un vector, así como en el caso, este vector que sería, inicia aquí, 1, 2, 3, 4, y también es menos 9. Ya, lo vamos a colocar acá. Va a llegar acá. Entonces, jóvenes, los vectores los podemos poner en cualquier punto del plano, pero siempre van a ser los mismos. Vean dónde está, este inicia en el punto 4, menos 9 y va hacia el punto menos 3,5 y también puede empezar en el punto 0,0 y terminar en el punto menos 7,14. ¿Ya? Menos 7, estos son, ahí no se ve muy bien, pero lo que quería tratar de enfocarles
es que estos vectores son iguales, pero si nos dan, nos salió a partir de 2 puntos, pero si solo nos dieran nosotros lo tenemos que graficar de esta forma, pero esto no significa que este vector sea diferente a este vector, es el mismo vector. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo tamaño y la misma dirección, por consiguiente tienen el mismo sentido, ¿ya? El mismo sentido. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Por qué? Tal vez no me expliqué bien, pero ¿por qué digo que este vector, a partir solo de lo graficamos así y nos salió de estos 2 puntos y tienen el mismo tamaño? Vean, porque si ahora yo digo que 0,0 es mi punto inicial y menos 7,14 es mi punto final, entonces yo voy a obtener lo mismo, vean. El vector va a ser igual a, ¿cuánto es x final? Va a ser menos 7 menos x inicial 0, coma. ¿Cuánto es mi y final? Es 14, mi y inicial es 0, menos 0. Entonces el vector va a ser igual a menos 7,14. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo vector. ¿Ya? Entonces, por eso lo que quiero llegar es que a partir de 2 puntos establecemos el inicio de un vector y el final de un vector. Entonces, aún quedan de la sesión 2 minutos, jóvenes. No sé si hay alguna duda, pregunta de cómo nosotros obtenemos un vector a partir de 2 puntos, o todo está claro. ¿Está claro, Inge? Está claro, bien. Entonces recuerden, este es un tema muy específico. A esto le denominamos álgebra vectorial. ¿Ya? Entonces empezamos a partir de esto, de la definición de un vector. Necesitamos su magnitud, su dirección y un sentido. En este caso, únicamente ahorita estamos estableciendo cómo obtenemos un vector a partir de 2 puntos. Y ya lo establecimos. Ojo, pues, es muy diferente el menos 7,14 en forma de vector que decir el punto menos 7,14. Es muy diferente. Es muy diferente. Este es entre paréntesis, solo es un punto y ya cuando le tomamos esta nomenclatura y lo obtuvimos a partir de 2 puntos, pasa a ser ya un vector. Entonces, a partir de esto, pues iniciamos nuestro estudio de álgebra vectorial. Bien, jóvenes, entonces por hoy ha sido todo y buen descanso, pasen feliz noche, nos vemos el día de mañana. Feliz noche, Inge. Feliz noche. Inge. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero.